Saludamos al doctor Jorge Moreno Llanes. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y ocupó importantes funciones como juez del Tribunal Contencioso Electoral. También fue vocal del Consejo de la Judicatura. Una situación delicada está viviendo el país en su ámbito político. Hay, por una parte, un proyecto, el primero de envergadura para incidir en la vida económica nacional, denominado Creando Oportunidades, que envió el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea y no pasó el filtro del CAL. Y por otra parte, una situación también delicada que se ha generado a través de la publicación de una investigación periodística denominada Pandora Papers. Los dos pueden confluir en serios problemas, incluso de inestabilidad para la democracia y de hecho de constituirse también en una amenaza para la institucionalidad en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista tomando ya como ingrediente las declaraciones hechas a través de una entrevista el día de ayer por el presidente de la República, en la cual dejó delineando el camino que marcará por lo menos los próximos días, el reenvío de esta ley creando oportunidades posiblemente en 3 cuerpos legales. El tema que efectivamente está en boga este momento aquí en el Ecuador desde el punto de vista político es muy preocupante. Y digo es muy preocupante porque evidentemente el presidente de la República ganó en las elecciones con un estrecho margen, hay que reconocerlo, pero lamentablemente en la Asamblea Nacional no tuvo justamente un buen número de legisladores. Y eso conllevó a que otras fuerzas políticas, una populista, como es justamente UNES, otra de la extrema derecha, yo diría el Partido Social Cristiano, otra de centro a la izquierda, como es la Izquierda Democrática, y probablemente Pachacuti, que más está al lado de la izquierda que en el centro. Ahora bien, estas fuerzas políticas que no compaginan o que no están de acuerdo con las tesis del gobierno han aunado ideas para justamente impedir el que avancen los proyectos presentados por el señor presidente de la República. Por ejemplo, las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior no se ha dado trámite. Las reformas de la Ley de Comunicación no se han dado trámite. Y últimamente el proyecto de oportunidades, que efectivamente va vinculado con el plan de desarrollo del presidente de la República y con su programa de gobierno, en su primera fase, en una fase previa, como es el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, no pasó, bajo el argumento de que este cuerpo legal no se refería a una sola materia. Yo diría que la Corte Constitucional expresamente estableció que la materia no viene por cuerpos normativos, sino por fines y objetivos y la conexidad que debe existir en esos cuerpos normativos. Es más, la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que sí, el CAL puede rechazar o no dar trámite a un proyecto enviado por el presidente de la República en tanto en cuanto se refiera a más de una materia, pero también dice no tiene relación con los cuerpos legales. En todo caso, veíamos grave esa situación, pero el señor presidente de la República el día de ayer ha declarado que efectivamente va a dar paso al requerimiento que le hizo la señora presidenta de la Asamblea Nacional y evidentemente varios legisladores. Hay dudas sobre las intenciones de sectores políticos, doctor Moreno, y particularmente del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Qué es lo que realmente se quiere con todo esto? ¿Hay intenciones sinceras del gobierno de tratar de sacar adelante esta ley o se están configurando situaciones para que se cumpla esto que entendemos es necesario para ir a mecanismos de democracia directa como la muerte cruzada, configurar un bloqueo efectivo desde la Asamblea? ¿Cómo ve usted la situación? Me parece que la actitud del presidente de la República va justamente por abrir diálogos, como también lo ha hecho la presidenta de la Asamblea Nacional y varios legisladores. En ese sentido, va a presentar 3 proyectos de ley, uno en la esfera del laboral, otro en la esfera tributaria y otro me parece que en otras áreas que tienen relación probablemente con importaciones, exportaciones, etcétera. Lo que
yo diría no era lo óptimo, pero bueno, se va por esa línea. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la Asamblea Nacional? Probablemente el proyecto del laboral no va a pasar. No va a pasar. Definitivamente existirá un obstáculo, un rechazo, bajo el argumento de que no pueden coexistir dos cuerpos legales en la esfera laboral. El actual Código Orgánico del Trabajo y el proyecto que se está enviando, que tiene relación con los que no tienen trabajo. Ojo, con los que no tienen trabajo. No es con los que tienen trabajo, y allí yo no veo regresión de derechos para nada, ni tampoco conculcación de derechos, porque no tienen trabajo, están en una expectativa y las expectativas no constituyen todavía derechos. Lo otro es de la esfera tributaria, y el Partido Social Cristiano, no de ahora, desde hace muchos años lo ha dicho, somos reacios y contrarios justamente a los impuestos, lo que significa que existirá también allí una oposición, como también existirá la oposición de UNES, y obviamente se sumará un gran número de asambleístas de Pachacuti en las dos esferas. Eso significará que si se tramita, evidentemente no se le va a dar, no se le va a dar Más allá el debido de los respeto a ese temas, proyecto. más allá de los temas, digamos, cualitativos, de los contenidos de estos proyectos de ley, ¿considera usted que se han dado, digamos, señales suficientes como para pensar que hay realmente una intención de bloqueo desde el legislativo? Otro de los temas que se dio fue el envío a la reforma presupuestaria del 2021, otra polémica en la cual se argumentaban plazos y términos, pero que al final no pasó. Esa reforma presupuestaria fue rechazada por la Asamblea. Prácticamente de las iniciativas del presidente de la República, lo único que ha sido tratado y a duras penas, muy colateralmente, ha sido las reformas a la ley orgánica de comunicación, que fue el propio presidente y personalmente a la Asamblea a instar que lo traten de manera urgente. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Hay esta intención de bloqueo o hay una suma de errores de parte y parte que van configurando esta delicada situación? Me parece que sí hay un bloqueo parcialmente en la Asamblea Nacional. Hay fuerzas políticas como el Partido Social Cristiano, UNES y una gran fracción de Pachacuti que efectivamente no tienen interés en que el proyecto del presidente Lazo pueda efectivamente salir adelante. Probablemente cada uno de ellos tengan sus propias perspectivas de lo que es la realidad nacional y su programa de gobierno, pero hay que recordarles que ellos no ganaron las elecciones, pues. Y lo que ellos tienen es que efectivamente expedir normas con rango de ley para que efectivamente el país pueda salir con base en la propuesta de quien efectivamente ganó las elecciones. Entonces, me parece que hay un bloqueo, porque recuerde usted, como usted muy bien lo dijo, en el tema referente al presupuesto que está prorrogado, no lo aprobaron cuando justamente no tienen esa atribución. La única atribución que tiene, de acuerdo a la Constitución y a la propia ley de la función legislativa, la Asamblea Nacional, es aprobar el presupuesto. En ninguna parte dice no aprobar o rechazar o objetar el mismo. Entonces, allí entendemos que ya efectivamente se va configurando este bloqueo. Y más aún, recuerde usted que ya en la configuración de esta Asamblea Nacional pretendieron unirse dos fuerzas políticas, UNES y el Partido Social Cristiano, para captar las distintas dignidades y se decía luego para captar otras funciones de poder del Estado, con miras en unos casos probablemente a dejar sin efecto temas referentes a sentencias a muchas personas que han sido justamente inculpados de ilícitos, cambiando justamente esferas probablemente de la función judicial, etcétera, y ante esa situación se vieron abocados a buscar otro tipo de alianzas con Pachacuti para que eso no ocurra. Pero ¿Qué evidentemente posibilidades sí ve en existe todo el caso bloqueo. usted, doctor Moreno, de que efectivamente se pueda llegar a esa figura extrema de la muerte cruzada? Y de paso, díganos qué es lo que señala el artículo 148 de la Constitución, que es la que da los lineamientos para este proceso. Bien, la muerte cruzada, como se lo ha denominado en el Ecuador, no es propio de un sistema presidencialista, es propio justamente del sistema parlamentario o de los gobiernos parlamentarios, como para citar el ejemplo de Alemania. Últimamente se dieron elecciones en Alemania, llegaron con márgenes muy estrechos la socialdemocracia y la democracia cristiana,
y ninguno de ellos, como organización política, captó el mayor número de asambleístas, lo que les lleva justamente a buscar consensos para, en base a eso, designar al primer ministro, que en el caso de los gobiernos presidencialistas vendría a ser su presidente, porque allí la jefatura de Estado y de gobierno está dividida. Uno es el primer ministro, es el que lleva adelante el gobierno, y otro efectivamente es el presidente o el secretario de Estado. En el caso ecuatoriano, el presidente de la República y los asambleístas son electos democráticamente por el pueblo, y el presidente de la República el representante del Estado y es también el que tiene a su vez la administración y el gobierno del Estado, es decir, confluyen las dos funciones en la misma persona, y eso evidentemente le da mucha fuerza al sistema de gobierno. Se incluyó este tema de la muerte cruzada típico de los sistemas parlamentarios, porque en esos eventos, allá, al existir un parlamento que le hace un control permanente a quien está gobernando, efectivamente esa persona que está gobernando en un momento dado, ante el obstáculo y la obstrucción que le puede hacer el parlamento, disuelve el parlamento y convoca a elecciones anticipadas. Eso es lo que se ha configurado en el caso ecuatoriano, y aquí efectivamente ante situaciones de obstrucción del plan de gobierno, para poner un ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, bien puede el presidente de la República disolver el Parlamento y efectivamente convocar anticipadamente a través de un decreto, pedir que se convoque anticipadamente el Consejo Nacional Electoral a elecciones. Pero esas elecciones solamente son por el periodo que le falta para completar al que está justamente disolviendo el Parlamento. En tanto, esto significará que desde la publicación del decreto en el registro oficial, los asambleístas dejan sus funciones, el presidente se queda ejerciendo esa función, pero los proyectos de ley económicas urgentes que expide el presidente de la República requieren previamente el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ya. ¿Y qué Entonces, no es que condiciones tampoco debería es cumplirse un para que el dictador. jefe de Estado pueda emitir ese decreto ejecutivo para ir a la muerte cruzada? Yo diría que en gran medida es la obstaculización al Plan Nacional de Desarrollo. Si no pasa, por ejemplo, este proyecto último que lo va a dividir y allí existe justamente la negativa o la obstrucción de la Asamblea Nacional, yo creo que se estaría cumpliendo esa obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo y el presidente muy bien podría expedir el decreto. Súmese a todo esto el tema referente a las investigaciones que se están llevando adelante en la Asamblea Nacional por una comisión que no es la competente. Ojo, la Comisión de Garantías Constitucionales respecto a este tipo de papeles que internacionalmente lo están considerando que el presidente de la República ha cometido algún desliz. Y digo, la Este tema Comisión de también Garantías aclárenos. Constitucionales no es competente. ¿Fue legal la acción del Parlamento, de la Asamblea, que dejó de lado a la Comisión de Fiscalización? No es legal, porque la comisión que tiene que tratar imperativamente ese tipo de casos es la comisión de fiscalización. Y bajo argumentos que no son justamente los correctos, donde dicen es que no hay la debida probidad en esa comisión o probablemente en quien sea la cabeza de esa comisión, se manda a otra comisión. Allí Si no es evidentemente ya se nace legal, mal. doctor Moreno, ¿por qué no se ha apelado en ningún tipo de instancia? Es que a quién apela. Ese es el problema. No hay justamente la posibilidad allí de interponer un recurso de apelación porque estamos ante temas de carácter eminentemente políticos. Lo que podría ocurrir en última y definitiva instancia es que ese tema vaya a una corte internacional, probablemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que en su momento, luego de Esto es transcurridos hablar muchos años, de se le haga respuestas en responsable meses o en años. en años, yo diría en años, no para días. Entonces, ante una situación de esa naturaleza, tal como está ocurriendo en el Parlamento, y vista la obstrucción que se le está haciendo al programa de gobierno del presidente, es probable que el presidente disuelva la Asamblea y evidentemente se convoque a elecciones, porque la situación es sumamente delicada, sumamente crítica conforme estamos viendo. Pero hay también la posibilidad de que esta decisión venga desde el otro lado, desde la función legislativa, Efectivamente. que tiene también la posibilidad de aplicar este procedimiento, entendemos,
que por una arrogación de funciones que no le competen constitucionalmente al presidente y también por una grave crisis Crisis o política conmoción o interna. conmoción interna. Efectivamente, eso es lo que buscan, por ese lado. ¿Cómo sería la grave crisis o conmoción interna? Recuerde usted de que hay una fracción, yo diría, de la CONAIE que está vinculada con Pachacuti, una fracción, no todos, de que son sumamente radicales, concretamente la posición del señor Isa. Y ellos evidentemente están queriendo rememorar lo que ocurrió justamente en octubre del 2020 o 19, si mal 19, no recuerdo. 19. Y entonces, ante una situación de esa naturaleza que se genera en las calles, bien podrán decir, luego de que se dé el juicio político al presidente de la República por esto de los papers, podrán Pandora decir, Papers. hay como Pandora Papers, podrán decir, se ha generado esta conmoción interna, juicio político al presidente, destituido del cargo. Entonces, es sumamente grave, sumamente delicado llegar a esa segunda fase, a esa fase donde efectivamente no sabemos ni quién se quede de presidente. Dirán el vicepresidente, pero ¿qué puede ocurrir allí? Yo diría, ¿qué puede Con ocurrir? los Ya nos pasó. indicios que hay y su larga trayectoria como observador de la política ecuatoriana, ¿qué es lo que ve venir usted, doctor Moreno? Yo vería venir probablemente una situación extrema que puede ser la disolución de la Asamblea por el señor presidente de la República si no se da paso a su propuesta que lo va a hacer nuevamente a la Asamblea Nacional. Y le vería venir eso. La consulta popular le veo bastante difícil que juegue porque eso demora mucho tiempo. ¿Y alguna otra alternativa? Alternativas que democráticamente fuerzas tales como la izquierda democrática, una buena fracción de Pachacuti, probablemente algunos asambleístas del Partido Social Cristiano e incluso de UNES que han sido relegados, puedan justamente constituir una fuerza que defienda la democracia, porque yo estoy viendo que el tema democrático efectivamente está por romperse como hilo. Parecería ser una posibilidad no consentida. Entonces, aquella que se encuentra, sin embargo, en el espectro de que la Asamblea pueda acoger y responsablemente discutir, proponer reformas a estos cuerpos legales que enviará el presidente. Si efectivamente, si no hay los respectivos consensos y acuerdos, definitivamente yo veo que estamos abocados a una muerte cruzada. Ahora, hablemos sobre las consecuencias para el país. Hay tiempos difíciles que vendrán, son temas que no se resuelven, además de una manera rápida, ejecutiva. ¿Qué es lo que pasaría en Ecuador? Con una crisis de esta naturaleza, lo primero que va a ocurrir efectivamente es que el tema de la estabilidad económica ecuatoriana será a nivel internacional mal visto. Y consecuencia de ello, evidentemente el riesgo país subirá estrepitosamente. Esa sería la primera causa, lo que significará que tasas de intereses, etcétera, a nivel nacional e internacional tendrán que también subir. Vendrá probablemente procesos hasta de inflación. Lamentablemente vendrán procesos de inflación y obviamente la situación de la falta de recursos económicos en el país puede generar una crisis grave cuando el Fondo Monetario Internacional también nos diga, no han cumplido ustedes las propuestas, así es que definitivamente no hay mayores préstamos de recursos y páguenos lo que nos da en los plazos que corresponden. Elecciones generales que tendrían que hacerse, pero en una situación realmente de desconcierto en lo económico y lo social. Habrá un desconcierto completo. Vea, los únicos que pueden ganar con una disolución del Parlamento, yo diría, son los de UNES, que justamente buscan a río revuelto que se puedan ganar ellos las elecciones con cualquier candidato y efectivamente los temas de los juicios penales, políticos que existen contra su gente tiendan a desaparecer. Los únicos que van por Gracias, esa doctor vía. Moreno. Muchas gracias por haber participado en este noticiario. A las Declaraciones órdenes, del buenos doctor Jorge días. Moreno Llanes, fue juez del Tribunal Contencioso Electoral, vocal del Consejo de la Judicatura y es decano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.